Es un tema que básicamente se genera en Europa y que tiene impacto o que puede llegar a tener un impacto global importante. Nosotros vamos a ver si podemos, a ver si... Ahí está. Bueno, el dióxido de titanio, o también llamado como pigmento E171, es un pigmento opacificante por excelencia que tiene muchas aplicaciones en diversas industrias. A nivel industrial, o sea, industrias generales, podemos hablar de la utilización en pinturas. También es utilizado en cosmética, o sea, en la manufactura y la formulación de filtros solares, en los alimentos, en confites y en caramelos, y en la industria farma, en recubrimientos de tabletas y también en cápsulas duras o cápsulas blandas. Es una materia prima que tiene un uso de más de 50 años. Es bastante antiguo la utilización en lo que es la industria moderna. El titanio es un metal abundante en la corteza terrestre que básicamente forma compuestos muy estables con átomos como ser oxígeno, carbono y nitrógeno. El dióxido de titanio es un compuesto muy estable que estabiliza a este metal y tiene características particulares. Digamos que tiene una alta estabilidad térmica y eléctrica, es poco reactivo, es opaco y es brillante. O sea, si uno tiene la oportunidad de ver el cristalito como lo vimos en la foto de la portada de la presentación, vamos a ver que es cristalino, que es transparente, pero por eso, porque tiene una gran capacidad de reflejar y refractar la luz, se utiliza como un pigmento blanco por excelencia. Entonces, se utiliza como blanqueador en muchas industrias, y la industria alimentaria o farmacéutica, el consumo que tiene es solamente el de 1% de todo lo producido a nivel mundial. Naturalmente vamos a encontrar tres tipos de dióxido de titanio, que son el rutilo, el anatase y la bruquita. El rutilo es un mineral que se produce con alta pureza y que tiene un 99% de contenido de esta fórmula y que son cristales que se producen naturalmente. Los que tienen mayor impacto desde el punto de vista comercial son el rutilo y el anatase. En ambos casos tenemos una estructura tetragonal y dependiendo la orientación que tengan, van a refractar o reflejar la luz. Digamos que tiene una característica como ya les dije, muy interesante desde el punto de vista de producir un efecto por refracción y refracción de devolver la luz y dar una blancura muy impactante, que es digamos, poco comparable con otros elementos que también son considerados blancos. Para el uso farmacéutico y en alimentos también usamos el anatase, que es insoluble en una gran cantidad de solventes, o sea, en agua es insoluble, o sea, podemos suspenderlo, pero no podemos solubilizarlo. Es menos duro y de mayor brillo que las otras formas, que la bruquita y que el rutilo, y menos abrasiva, aunque desde el punto de vista experimental, el dióxido de titanio es uno de los principales factores que producen abrasión en las pailas de recubrimiento. Es decir, que equipos de recubrimiento que están bien pulidos con el uso, gracias al dióxido de titanio, se van como opacando porque se van como puliendo por el efecto abrasivo del dióxido de titanio. Tiene una gran propensión a difundir la luz y tiene un índice de refracción inusualmente alto. Entonces, aunque es ligeramente inferior a la del rutilo, y esta capacidad de propagar la luz le da
un color blanco vivo. Y por otro lado, como ya les mencioné, la utilización en cosmética es porque no solamente tiene esta capacidad de manejar lo que sería el espectro visible, sino que también absorbe la luz UV, lo que le da una aplicación importante en los filtros solares, o sea, en lo que son las cremas para ponernos sobre la piel para evitar la acción dañina de los rayos UV sobre la piel. Esto también es aprovechado cuando nosotros pintamos de blanco o asociado con otro pigmento las tabletas o los sólidos, porque actúan como filtros solares para la acción, para que evitar la acción de la luz sobre los APIs de una tableta. Como ya les dije, es insoluble en una gran cantidad de solventes. Básicamente lo que nos interesa es la insolubilidad en agua. Y en los medicamentos, como les comenté recientemente, digamos que su incorporación en una formulación de recubrimiento tiene el propósito de darle una homogeneidad al color, porque tiene un excelente poder cubritivo. Es digamos que muy difícil de igualar desde el punto de vista práctico la capacidad de recubrimiento que tiene el dióxido de titanio. Entonces, eso también nos hace o nos permite, por ejemplo, cuando trabajamos con colores en las formulaciones de recubrimiento, dar identidad, porque estamos generando colores que son continuos a través del tiempo, no solamente por la presencia de otros pigmentos, sino por la presencia del dióxido de titanio. Entonces, por un lado, minimizamos la exposición a la luz y evita la fotodegradación de los activos, como también garantiza una homogeneidad de color entre las tabletas en el lote y de lote a lote. Eso hace que de pronto podamos trabajar con cierta comodidad respecto a lograr en lotes sucesivos de recubrimiento de productos farmacéuticos una homogeneidad de color. Entonces, eso le da una garantía al paciente, al consumidor, de que el producto tiene cierto respaldo. Es decir, la cara del recubrimiento, o sea, mostrar un recubrimiento homogéneo y continuo, habla de que estamos siempre dedicándonos a fabricar medicamentos de una calidad constante. Es como un efecto colateral, digamos así. Los grados Pharma, el anatase está incluido en la farmacopea europea, en la USP y en National Formulary y en la farmacopea japonesa. Está identificado, caracterizado y, como ya les comenté, tiene un aval de más de 50 años de utilización en esta función. Es decir, que hay una amplia experiencia o amplio reconocimiento de uso y consumo del dióxido de titanio. Es decir, el uso y la ingestión del dióxido de titanio en niveles normales que están detallados en la farmacopea. Hasta el momento no hemos visto grandes evidencias de algún tipo de problema potencial o problemas que pudieran causar su consumo. Digamos que, dado que le da identidad al producto, lo cubre y lo protege de la luz, el dióxido de titanio tiene un gran beneficio y al mismo tiempo, consumido en dosis bajas, como la que vemos al tomar un medicamento. Recordemos que una cubierta cosmética tiene un 3% sobre el peso total de la tableta, es decir, que es muy bajo, y a su vez, como máximo, el dióxido de titanio está en un 30% del contenido total de esa fórmula de recubrimiento, es decir, que son bajos consumos. Entonces, digamos que es un ingrediente que hasta el momento se podría decir que es seguro. Aparentemente es lo que en general, por una parte, se está viendo.
repasando un poquitito, entonces tenemos que da seguridad al paciente, la incorporación de dióxido de titanio, y al mismo tiempo tenemos que pensar en lo siguiente. Yo hablé del uso cosmético, en donde estamos hablando de problemas, digamos, de la utilización para dispersarlo sobre la piel como filtro solar, y después tenemos el consumo como aditivo alimentario, como pigmento en distintos tipos de golosinas y confites, y en lo que es el uso del medicamento, en donde el uso en los medicamentos está mucho más restringido, está controlado por lo que ya mencioné anteriormente. Es decir, tenemos un producto que se da en dosis regulares o que se consume en dosis regulares que están cuantificadas. En alimentos la ingesta no está restringida de ninguna manera y la cantidad de óxido de titanio es mucho más difícil de medir porque se utiliza para colorear distintos jellies o para hacer para confitería, para caramelos, para algún tipo eh, de crema que se ponga sobre algún tipo de panificado. Entonces, en este caso sí, el consumidor puede consumir potencialmente una mayor cantidad de dióxido de titanio. Recordemos siempre que el dióxido de titanio es insoluble, o sea, esto es importante. Repasando, tenemos en promedio a 20 miligramos por dosis podríamos tener, y está en una exposición controlada, y digamos que es poco el consumo, digamos, es poco el riesgo que podamos tener desde el punto de vista farmacéutico. Pero, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos algunas fotos que quería mostrarles sobre las partículas de dióxido de titanio que normalmente se agregan, y que esto lo vamos a ver a posteriori, cuál es el problema por el cual se habla de la potencialidad de problemas que trae el dióxido de titanio. Hace un tiempo, una empresa llamada Mars, que ustedes la deben conocer, tanto sea en los aeropuertos o en los kioscos, en muchos lugares, tienen una golosina que se llama Skittys, que son unos confites con jelly adentro, con gelatina. Recibió una demanda importante, ¿por qué? Porque decía que estaban envenenando a las personas que consumían este tipo de golosinas. El tema es, ¿por qué se hizo esta demanda? ¿A qué se debe este proceso judicial que se origina con una empresa de manufactura de golosinas, digamos, desde el punto de vista alimenticio? Esto se basa básicamente en el accionar en Europa de lo que sería la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, o EFSA, y que vamos a ver ahora qué es lo que hizo, o qué es lo que determinó, o qué es lo que dictamina para que esto comience a generar una especie de bola de nieve, que tenemos que ver dónde nosotros estamos parados con respecto a esto. La EFSA, hasta 2016, consideraba que la peligrosidad del dióxido de titanio era baja porque estaba alineado con lo que es la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que determinaba que el dióxido de titanio sea posiblemente carcinogénico para los humanos por inhalación, es decir, había que tener en su manipulación básicamente controles de tipo de no incorporar partículas a través de la inhalación, porque podría haber depósitos en los pulmones. Eso era el alineamiento que tenía no sé quién, perdón, no sé si hay algún micrófono abierto. Bueno, continúo. En el año, es decir, hasta ese momento, la única potencialidad que ellos veían, es decir, no veían ningún tipo de problema desde el punto de vista de alimentación, tenía esa posición. A partir del año 2018 entró en el ámbito de aplicación una revisión que es
una guía para alimentos y piensos sobre nanotecnología, es decir, que una de las características que tiene el dióxido de titanio es que puede tener, no sé si un 50%, pero como ustedes vieron en la foto, tienen partículas muy pequeñas que van desde 1 hasta 100 nanómetros, es decir, partículas muy pequeñitas que se pueden agregar, como ustedes vieron en la foto, y que cuesta mucho desenmarañarlas, o sea, separarlas. Es decir, son partículas muy pequeñas. No hay, digamos, una posibilidad, o sea, hay una gran cantidad de estas partículas y que la distribución normal de estas partículas da que hasta un 50% del tamaño de las partículas del dióxido de titanio están entre 1 y 100 nanómetros. Entonces, en base a eso, dijeron, bueno, ¿por qué no revisamos al dióxido de titanio como un potencial, una potencial materia prima que puede estar encuadrada dentro de los nanomateriales? En el año 2021, después de esta guía y de esta propuesta que se hizo en el año 2018, la EFSA revirtió su posición y declaró que el dióxido de titanio ya no podía considerarse seguro para su uso como aditivo alimentario. Pero ¿cómo llega a este cambio tan radical que tiene en su posición? Se basó en algunos estudios adicionales realizados entre el 2018 y el 2020. Y estos estudios de carcinogenicidad a lo largo de la vida de ratones y ratas y básicamente sobre un estudio que está muy cuestionado, que habla de que se le dio por un tiempo determinado agua con dióxido de titanio a ratas. Como ya les dije, el dióxido de titanio es insoluble, o sea, el tamaño de partícula que tenga no se disuelve en agua. Y está muy cuestionado el método con que se daba y se mantenía suspendida el agua de esos que tomaban esos ratones a diario. Y un tratamiento bastante flojo, digamos así, por parte de de los investigadores sobre el tema del consumo de agua de los ratones con dióxido de titanio. Pero la EFSA los consideró adecuados para evaluar esta carcinogenidad. Si bien la absorción es baja, puede acumularse en el cuerpo y puede producir efectos de partículas submicrónicas y genotoxicidad por acumulación. Entonces, en la primavera del 2021, es decir, en mayo del 2021, publicó su evaluación de seguridad del dióxido de titanio, expresando como una incertidumbre, es decir, no habla radicalmente de que hay una realidad de que puede ser carcinogénico, sino que habla de algo como medio en una nebulosa y no concluyó que existieran problemas reales de seguridad con el dióxido de titanio. Entonces, lo que dicen ellos es que puede haber que estas partículas de dióxido de titanio acumuladas, aunque no hay una evidencia real, pueden inducir a rotura de cadenas de ADN y daño cromosómico, aunque no mutaciones genéticas. No pudieron establecer los valores de corte para el tamaño de partículas de dióxido de titanio respecto de la genotoxicidad. Es decir, no es muy claro y es bastante cuestionable y cuestionado por otras organizaciones. Entonces, concluyen ellos, la EFSA, que estos varios modos de acción pueden operar en paralelo y que a la larga podrían producir genotoxicidad por rotura del ADN. Y que se pueden producir lo que ellos llaman criptas aberrantes en el intestino, que son depósitos intestinales de dióxido de titanio. Entonces, le da a estos trabajos un enfoque de precaución, es decir, de no considerarlo nada, como ahora tiene nanopartículas, o puedo ver que hay nanopartículas, y que pueden estas nanopartículas potencialmente, no a través de un estudio demasiado claro, o de estudios demasiado claros, que
la EFSA dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, basados en esta mezcla de potencial de datos, centrados en efectos de partículas submicrónicas, que van de 1 a 100 micrones, dicen que podría haber problema y que hay que tener cierta precaución. Van a reevaluar el estatus del dióxido de titanio en el 2025. Es decir, van a ver cómo evolucionan estos estudios, se va a actuar más en profundidad para ver si realmente hay justificación o no para quitar del todo o no el tema de del uso del dióxido de titanio. La Comisión Europea, que legisló, esto en general, pero para alimentos ya no se probará para su uso en alimentos, y sí se contacta con la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, para que realice una investigación sobre el impacto del uso de dióxido de titanio y a su vez el impacto de lo que podrá causar el cambio del dióxido de titanio en los productos farmacéuticos. Como ya sabemos, cualquier legislación requiere de un montón de estudios, de análisis y de todo lo que sea evaluaciones previas al lanzamiento de un medicamento. Entonces es como que en cierta manera en algunas cosas tendríamos que volver a cero y comenzar de nuevo. La EMA, por su parte, dijo que ellos van a tratar de presentar alguna evaluación en abril del 2024 para poder llegar al 2025 con tiempo, digamos. Entonces, dentro de lo que se le pidió a la EMA por parte de la Comisión Europea está realizar un análisis objetivo de definir el propósito técnico del dióxido de titanio en medicamentos, evaluar la viabilidad de alternativas para reemplazarlo sin afectar negativamente la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, y de ser viable, analizar las consideraciones que deben tenerse en cuenta para definir el periodo de transición para eliminar el E171 gradualmente. Digamos que es todo un proceso. Entonces, la EMA comenzó en Europa, consultó a la industria farmacéutica y veterinaria para ver el tema del dióxido de titanio en medicamentos. Se concluyó que el 66% de los 360.000 medicamentos orales ingeridos disponibles en Europa contienen dióxido de titanio, una cantidad importante de productos farmacéuticos y veterinarios. La industria, por una parte, recomendó que, dado el historial de uso, digamos, de los antecedentes previos, y como ya dijimos, por el control, por la dosificación, por la manera de consumo y por la insolubilidad que tiene el dióxido de titanio, recordemos que todos estos estudios sobre los cuales se basa la EFSA son en ratas, no hay estudio en humanos. Entonces, digamos que la inconsistencia sigue por ese lado. Entonces, que los niveles utilizados en medicamentos es mucho más bajo que los productos alimenticios y que veamos, se evalúe el riesgo-beneficio de usar, del uso, cuál es el riesgo potencial que puede haber en el uso continuo de dióxido de titanio en medicamentos. Digamos que la EMA concluye que desde el punto de vista farmacéutico, que la viabilidad de reemplazar dióxido de titanio no puede confirmarse en esta etapa. Y que hay que evaluar primero si es necesario y segundo, cuáles son los posibles reemplazantes para el dióxido de titanio. Al mismo tiempo, esto puede conllevar, dada la cantidad de medicamentos que hay, a una falta de medicamentos porque no podemos prohibir de un día para otro, bueno, no, ahora no fabriquemos con dióxido de titanio, busquemos otra alternativa. Por lo que ya mencionamos, por identidad, por estabilidad, por un montón de factores, es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Y entonces, puede haber
un potencial problema de falta de algún tipo de medicamentos para tanto sea humanos como animales. ¿Qué pasa fuera de Europa? Porque esto se genera en Europa y hay todo un movimiento respecto de esto. Dentro de lo que es la YECFA, que está patrocinada por las Naciones Unidas, se han comprometido a volver a examinar el paquete de datos del dióxido de titanio antes del 2024. Es decir, nadie está 100% conforme con todo lo que se ha utilizado para evaluar y decir, bueno, acá hay un tema riesgoso. Otros reguladores, como en el Reino Unido y Canadá, hicieron evaluaciones más exhaustivas y han concluido que no hay problemas con el E171 que justifiquen cambios ni en alimentos o en productos farmacéuticos. En Estados Unidos, la FDA hasta ahora continúan con su línea, es decir, nosotros decimos que el dióxido de titanio tiene que estar en menos del 1%, eso es el límite utilizado dentro de una formulación de un medicamento, y que eso es seguro y que no hay justificaciones para que haya algún potencial problema de genotoxicidad, como se estaba hablando. Todavía no se han expedido a favor de las medidas tomadas en Europa, el tema está en revisión y al mismo tiempo sí se aprobó el uso de carbonato de calcio en alimentos como un opacificante alternativo. La japonesa no tiene comentarios y se están haciendo trabajos también en Brasil y en Corea del Sur. Entonces, las alternativas que tenemos que barajar. Cualquier excipiente alternativo debe ser un pigmento o un aditivo que esté homologado en Europa, o sea, porque esto sale de Europa o en cualquier país que tenga una regulación farmacéutica y alimenticia, y que el perfil tiene que ser igual o mejor que el de dióxido de titanio, es decir, que no tenga genotoxicidad, digamos así, pero no en todos los países tenemos la posibilidad de que tengan paquetes toxicológicos ya probados sobre otras materias primas. Como cualquier excipiente, todo lo que nosotros utilicemos tiene que tener, digamos, las mismas características de ser inerte, de ser aceptado químicamente y con todas las características de un excipiente para uso farmacéutico y compatible con los APIs que se utilizan y que se van a utilizar. Que tengan, al mismo tiempo que el tema de la opacidad y de la blancura es un tema fundamental. Hasta el momento no se ha encontrado ninguna materia prima que cumpla con el estándar que tiene el dióxido de titanio. Por otra parte, tiene que estar disponible en una cantidad más que abundante y, por supuesto, de alta pureza, ser ambientalmente sostenible, que tenga un precio accesible para ser utilizado en cualquier tipo de medicamento, y la no identificación de este tipo de productos puede traer problemas, como ya mencionamos anteriormente. Es decir, digamos que si es así que el dióxido de titanio va a ser prohibido, estamos ante un desafío monumental por parte de la industria farmacéutica, porque va a requerir de muchos cambios. ¿Por qué? Porque al no encontrar un igual, que de hecho nadie se ha ocupado en ver si hay moléculas o productos similares al dióxido de titanio, y como está, digamos, un escalón más arriba, hay que empezar a evaluar qué es lo que hay en el mercado que sea o que tenga todas estas características. Entonces, es difícil, y para eso a lo primero que recurrimos es a las farmacopeas y a lo que ya está aprobado dentro
de lo que sería el tema de los excipientes y de los pigmentos en particular. Ya hay algunos trabajos donde se ha ido avanzando, después le vamos a contar nuestra experiencia, pero digamos que el poder cubritivo del dióxido de titanio no es el mismo. Y entonces tenemos un tema de que para eso vamos a requerir una mayor cantidad de recubrimiento para poder lograr un efecto similar. Vamos a tener que buscar, por ejemplo, por trabajos que se han hecho y por experiencia nuestra, de que vamos a requerir hasta un 7% de ganancia de peso para poder lograr un efecto similar de protección a la luz o de recubrimiento como tenemos actualmente con el dióxido de titanio. Entonces, eso también, en esa ganancia de peso también estamos incluyendo la opacidad, la homogeneidad de color y la protección como filtro a la luz, al visible y a la UV. Entonces, se han evaluado distintas alternativas que pueden ser inorgánicas, como el carbonato de calcio, fosfatos, carbonato de magnesio, óxido de zinc, celulosa microcristalina, fosfato, y también se han evaluado algunos almidones, féculas y isomaltosa, pero ninguna provee la misma protección a la luz que tiene el dióxido de titanio, y por ejemplo se tomó como un estándar la referencia de fotosensibilidad que tiene la nifedipina. Entonces, digamos que hasta el momento hay varias alternativas y lo que les queremos contar ahora brevemente es lo que hemos estado trabajando y sobre lo cual seguiremos trabajando nosotros. Asprius desarrolla una línea que se llama LEIAC tie-off, que es sin dióxido de titanio, y son formulaciones en las cuales estamos trabajando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un poco la propuesta que está haciendo, que se están haciendo en varios países, tanto en Europa como en otros, como también en Estados Unidos, ante la inminencia de que pueda salir, a pesar de todo y de todos los antecedentes que hay, alguna legislación que prohíba, a lo mejor no en todo el mundo, pero sí regionalmente o localmente, y eso, como ya les dije, traería un impacto terrible desde el punto de vista de tener que volver a comenzar estabilidades en productos, porque a lo mejor tenemos que hacer estabilidades a 3 años naturales, por el tema de estar seguros que la cubierta cumple con el requisito de protección que requiere para poder darle al medicamento, y al mismo tiempo tenemos que ver desde el punto de vista de la formulación cómo impacta este cambio. Por nosotros tenemos características particulares y formulaciones hechas sobre la utilización de dióxido de titanio. Pero cuando no hay dióxido de titanio, ¿cómo se comporta la fórmula? ¿Se comporta de la misma manera? ¿La preparamos igual? ¿Tenemos las mismas viscosidades? ¿Podemos utilizar los mismos parámetros? Esas son cosas que tenemos que ver. La fragilidad de la cubierta, la resistencia de la cubierta, ¿es la misma, más plastificante, menos plastificante? Hay un montón de incógnitas que están dadas por el hecho de que a lo mejor no podemos poner la misma cantidad de una alternativa que de dióxido de titanio. Y esas son todas cosas sobre las cuales estamos trabajando en Asprius, con el LEIAC y con las distintas formulaciones, para poder darles una respuesta lo más cercana posible. Entonces, hasta el momento, las tie-off se caracterizan por no contener dióxido de titanio en su formulación. Esto está basado en el tema de la incertidumbre que está dada por la prohibición en alimentos. Hasta el momento no hay nada seguro en medicamentos, y para eso tendremos que esperar, como ya les dije, hasta el año 2024-2025, que recién la EMA y la Comisión Europea se van a expedir al respecto. O sea, pero en el mientras tanto tenemos que estar por las dudas con todo este trabajo realizado.
Entonces, nosotros vamos a partir, sí, de las mismas bases poliméricas, es decir, lo que teníamos con HPMC, lo que teníamos con HPMC más otro polímero secundario, lo que tenemos con el PBA o lo que tenemos con el metacrilato, como para saber si esas formulaciones poliméricas básicas con los mismos o similares niveles de plastificante pueden resistir la misma cantidad o tal vez un poco más de dióxido de otros componentes que reemplacen al dióxido de titanio. Entonces, el objetivo es el reemplazo del dióxido de titanio, que tenga un buen poder curativo, blancura, una concentración en la formulación que sea apropiada. Y entonces nosotros estuvimos evaluando al menos 3 alternativas, 4 en realidad, pero una descartamos inmediatamente, que era la fécula de almidón, pero sí evaluamos carbonato de calcio, Avalanche, Extra MX, que es de Sensient, y el óxido de zinc. Hasta el momento, en los primeros estudios que nosotros y las primeras pruebas que hemos realizado, el óxido de zinc parece ser la materia prima que más se acerca al dióxido de titanio, a lo que tenemos como dióxido de titanio, que digamos que es el tope de gama. Entonces, el óxido de zinc es ampliamente utilizado en aplicaciones farmacéuticas, absorbe los rayos ultravioleta, sigue siendo ampliamente utilizado como agente bloqueante de rayos ultravioleta y visible, dispersa la luz por lo que es opacificante, tiene leves propiedades antibacterianas y antifúngicas, que no sería lo primordial, es estable, y digamos que tiene una dosis letal bastante alta y un costo accesible. Es decir, por ese lado nosotros podemos estar seguros que es un producto que nos da cierta seguridad. Bueno, pasamos entonces a lo que sería una formulación. No tomamos una formulación directa, comenzamos con una formulación un poco más compleja que con HPMC solo. Comenzamos una formulación que tiene impromelosa y tiene lactosa monohidratada para ver cómo se comportaba esta formulación, y le íbamos a cambiar el dióxido de titanio por óxido de zinc. Entonces, reemplazo del dióxido de titanio por óxido de zinc, una relación 1:1 y una relación 1:2. La evaluación de la procesabilidad de cada formulación y de la viscosidad de cada suspensión al 15% de sólidos en agua. Y evaluamos el poder cubritivo de cada una de las formulaciones. Utilizamos núcleos bases cubiertos de azul oscuro intenso para saber el poder cubritivo. También en los estudios que se están realizando hay sobre bases de color negro o sobre bases de azul oscuro. Entonces, teníamos como patrón de referencia la aplicación del LEIAC con dióxido de titanio blanco. Entonces, hicimos extendidos y vemos que en las formulaciones con óxido de zinc, la relación 1:1 y 1:2, vemos que la relación 1:2 tiene mayor poder cubritivo, pero tenemos que estar seguros que la fórmula resiste o soporta el agregado de tanto más inerte que el que teníamos originalmente en la fórmula. Entonces, acá vemos una comparación de núcleos recubiertos con dióxido de titanio versus óxido de zinc, acá con una ganancia del 3%, y para lograr un mejor poder cubritivo similar al dióxido de titanio, tenemos que ir más cerca del 5%, al 5% prácticamente, y con una relación 1:2 el doble de óxido de zinc que lo que tenemos de dióxido de titanio. El comportamiento en general de la cubierta fue similar. Y acá vemos uno al lado del otro, partiendo de la misma base de comprimidos azules oscuros, cómo están recubiertos ambos comprimidos con la forma
pero sí, por supuesto, con una mayor ganancia de peso. Los parámetros de aplicación son similares y esta suspensión al 15% da una, digamos, una viscosidad un 20-25% más baja en el caso del óxido de zinc, lo que es una ventaja significativa desde el punto de vista de la procesabilidad. Entonces, como conclusión, tenemos que el óxido de zinc posee una menor capacidad de cubritiva que el dióxido de titanio, pero más que el carbonato de calcio, por ejemplo. Lo debemos agregar una concentración mayor en la formulación, se debe incrementar la ganancia de peso, estamos más o menos, en algunos casos hablamos de 5, podemos hablar de entre 4 y 5, pero hasta el momento son los resultados que tenemos. Es una alternativa viable y segura, al igual que en otras formulaciones puede adicionarse pigmentos, es decir, lo que hicimos también fue agregarle al óxido de zinc otro pigmento que en este caso partimos de los óxidos de hierro como complemento para ir variando. Lo que sí notamos es que ni la brillantez ni la intensidad del color es la misma cuando hacemos cubiertas con dióxido de titanio que cuando hacemos con óxido de zinc, porque evidentemente la capacidad de reflexión de la luz es diferente. Bueno, acá tenemos otras alternativas, que es un producto que tiene en su composición solamente óxido de hierro amarillo. No utilizamos óxido de zinc como un acompañante, sino que lo hemos hecho como una prueba solamente con HPMC, polietilenglicol y óxido de hierro amarillo, con buenos resultados también. Por otra parte, hemos probado la misma fórmula que habíamos hecho en blanco con el agregado del óxido de hierro rojo y notamos que también tiene una buena terminación. Los colores, como ya les dije, son un poquito más apagados y por otro lado vemos que tenemos en este caso un buen poder cubritivo con 4,5% de ganancia de peso. Logramos, digamos así, todo depende del fondo del comprimido, logramos tener una buena cubierta homogénea. Y acá tenemos otra alternativa sobre la cual ya hemos avanzado, que es con la utilización de alcohol polivinílico con óxido de zinc en vez de dióxido de titanio. En este caso también le hemos agregado óxido de hierro amarillo como para ver el comportamiento y el poder cubritivo. Estamos logrando poco a poco ciertas equiparaciones en cuanto a las formulaciones y en cuanto a la performance del poder cubritivo. Digamos que estamos trabajando en una forma bastante constante y bastante, digamos, intensa y desde el punto de vista programada para tratar de tener la mayor cantidad de alternativas posibles a la eventualidad de la prohibición del dióxido de titanio en Europa y en otros países que también sean digamos, en donde haya legislaciones que tengan prohibición de esta materia prima. Entonces, te van a contar con las líneas estándar de LEIAC y van a contar con la línea TIOF, que es la línea que no tiene dióxido de titanio. Bueno, hasta acá llegamos con esto. Espero que hayan, a pesar de la interrupción y del corte que hemos tenido en la mitad de la presentación, hayan podido entender cuál es la problemática y cuál es el alcance real y la potencialidad del problema. No hay nada definido, tenemos que esperar un poco, pero en el mientras tanto seguiremos trabajando. Esa es la realidad sobre la cual nos estamos moviendo ahora. Desde ya les agradezco muchísimo
Una cosita más, esta aplicación es tanto para farmacéuticos, para nutracéuticos también, es lo mismo. O sea, estamos buscando aplicaciones en suplementos dietarios. También estos productos van a ser posibles de aplicar en suplementos dietarios. Sí, eso es una duda. Quedamos para cualquier duda, consulta o problema que se les pueda surgir, inquietud, muestra e información, vamos a estar abiertos y disponibles.